Para poder calcular una matriz inversa, primero vamos a tener que aprender algunos conceptos. Empecemos por el concepto de menor complementario. ¿Qué es el menor complementario? El menor complementario va a estar siempre asociado a un valor. Por ejemplo, podemos decir el menor complementario de 1, el menor complementario de 3. ¿Y cómo se va a obtener ese menor complementario? Va a ser el determinante que obtengamos luego de suprimir la fila y la columna del elemento que está interviniendo. Es decir, supongamos que yo quiero el menor complementario de 3. Entonces, el menor complementario de 3 va a ser aquel número que obtenga, en este caso digo número y no determinante, porque si yo suprimo la fila y la columna de 3, fíjense que no me queda un determinante, sino que me queda un valor numérico. Entonces, cuando suprimí la fila y la columna de 3, ¿qué valor me quedó? Menos 1. Es decir, que menos 1 es el menor complementario del elemento 3. De la misma manera, si dijera el menor complementario de 2, suprimo su fila, su columna y su menor complementario va a ser este valor que es 1. ¿Qué pasa cuando tengo una matriz más grande, por ejemplo de 3 por 3? Por ejemplo, podríamos pedir el menor complementario de 3 también, en este caso. El 3 está acá y entonces vamos a suprimir su fila y su columna. ¿Qué pasa cuando suprimimos su fila y su columna? Nos queda un determinante formado por estos elementos. 1, 1, 0, menos 1. ¿Qué se hace con este determinante? Se resuelve. Nosotros sabemos que siempre se empieza del elemento 1, 1 y se multiplica por su diagonal. Es 1 por menos 1, lo que me da menos 1, menos 1 por 0, lo que me da 0. Es decir, que el menor complementario de 3 es menos 1, ¿sí? Repito, el menor complementario es el determinante de los elementos que se obtienen luego de suprimir la fila y la columna. Si es de 2 por 2, al suprimir fila y columna nos va a quedar solo un elemento y va a ser su menor complementario. Si tengo una matriz de 3 por 3, al suprimir fila y columna nos va a quedar un determinante formado por los elementos que quedan por fuera y obviamente se resuelve. Supongamos que quiero el menor complementario de menos 1, voy a tachar su columna y su fila y me estaría quedando un determinante que es 1 menos 2, 2, 3. Resuelvo ese determinante y tengo el menor complementario de menos 1. ¿Qué es el adjunto de un elemento? El adjunto de un elemento es al menor complementario, que es lo que recién acabamos de conocer, lo multiplico por menos 1 elevado a i más j. Recordemos que era i y que era j. I era el valor de la fila, j el valor de la columna, ¿sí? ¿Qué va a pasar con i más j? Claramente, si i más j es par, el resultado que me va a quedar aquí va a ser positivo, ¿no? Es decir, se va a respetar el signo del menor complementario. ¿Está bien? Entonces si i más j es par, lo que va a pasar es que voy a tener el signo, si quieren, del menor complementario. Voy a anteponer un más, cosa que no me va a cambiar el signo. En cambio, si i más j en vez de dar par da impar, en ese caso, menos 1 elevado a un valor impar da negativo. Estoy anteponiendo un negativo al menor complementario, ¿no? Acá antepongo un positivo, acá antepongo un negativo, ¿no? Y por ende, lo que va a ser el signo contrario del menor complementario. Entonces, ¿qué es el adjunto de un elemento? Es al menor complementario multiplicarlo por menos 1 elevado a la suma de i más j. A ver, vamos a hacerlo. Por ejemplo, en los mismos ejemplos de antes. Ya dijimos que el menor complementario de 3, en este caso, tallando fila y columna, es menos 1. Pero ¿cómo sería el adjunto? ¿Sí? ¿Cómo sería el adjunto de 3? Sería ser menos 1 por esto, ¿no? Elevado a i más j. El 3 está en esta posición. Esta posición es 1 para la columna y 2 para la fila, ¿sí? Entonces, si la fila es i, fila 2, y la columna es j, columna 1, ¿qué pasa con esta suma 2 más 1? Me da 3, ¿no? Entonces acá sería 2 más 1, fila más columna, lo que me termina quedando como 3. Ya sabemos que si es impar, el resultado va a ser negativo.
y se multiplica por el menor complementario que es menos 1. Entonces, menos 1 me va a dar esta potencia por menos 1, que es el menor complementario. Claramente, ¿qué pasó al menor complementario? Le cambié su signo, simplemente eso. ¿Y qué dijimos? Que cuando era impar, el I más J, iba a pasar eso, ¿no? Le íbamos a cambiar el signo al menor complementario cuando hablemos de un adjunto. Acá pasa lo mismo. Ya habíamos dicho que el menor complementario de este 3 era menos 1. ¿Qué posición tiene? Es 2 para la fila, 2 para la columna. O sea que estoy teniendo una potencia par, ¿no? Para este menos 1. La potencia par dijimos que hacía que no se cambie el signo. Entonces el adjunto va a coincidir con el signo del menor complementario, ¿sí? En cambio, a ver con este menos 1. Bueno, este menos 1 es fila 3 y columna 3, lo mismo. Va a ser par la potencia, 3 más 3 me da 6. Entonces quiere decir que si es par, el adjunto va a coincidir con el menor complementario. Sí, 7 y 7. Pero si la potencia es impar, porque la suma de i y de j me dan impar, entonces el adjunto va a ser el menor complementario con el signo cambiado. Bien, así llegamos por fin a lo que necesitamos, que es la matriz adjunta. ¿Cómo se genera una matriz adjunta? La matriz adjunta se va a generar con los elementos, ¿sí?, adjuntos de la matriz original. Entonces, supongamos que tengo esta matriz original de 2 por 2. Primero lo que voy a tener que hacer es buscar los elementos adjuntos de todos estos elementos, o sea, el adjunto de 4, el adjunto de menos 1, el adjunto de 3 y el adjunto de 2. Luego, cuando consigo todos esos adjuntos, simplemente voy a armar una matriz en donde claramente el adjunto de 4 está en esta posición, el adjunto de menos 1 está en esta posición y así sucesivamente. Bien, repasemos cómo era el adjunto. En este caso no voy a calcular determinantes porque es de 2 por 2, va a ser mucho más rápido. Si no, si fuese de 3 por 3, debería calcular el determinante cuando anulo fila y columna, ¿no? Si yo estoy en el elemento 4, anulo esta fila, anulo esta columna, el elemento me da 2. La pregunta es, ¿qué signo vamos a dejar? ¿Vamos a poner el signo de 2 o se lo vamos a cambiar? Pensemos en qué posición estamos parados cuando hablamos del 4, que es el que estamos calculando su adjunto. Posición 1, 1. Si sumo 1 más 1 me da 2, positiva. Entonces quiere decir que el signo va a quedar exactamente igual. Voy a ir a menos 1. Menos 1, tacho fila, tacho columna, me está quedando el 3. La pregunta es si le vamos a dejar este signo o lo vamos a cambiar. Posición. La posición es 1 para su fila, 2 para su columna. 1 más 2 me da 3. O sea que tenemos que anteponer un negativo. Entonces cambiamos el signo. Voy a ir al 3. Tacho, tacho, me da menos 1. Veamos si mantenemos o no el signo. Estoy acá en fila 2, columna 1. Entonces cuando yo hago 2 más 1, me da 3. Es impar, entonces tengo que cambiar el signo. En vez de negativo, positivo. Y voy al último, al 2. Es 2, 2, fila 2, columna 2, lo cual me da 4. Primero, si tacho, me da 4. Si tacho, fila, columna es 4, pero aparte, ¿qué hago? ¿Le voy a mantener el signo o no? Sí, porque es fila 2, columna 2, 2 más 2 es 4, par, por lo tanto el signo se va a mantener. Podríamos pensar, como pequeño machetito, que si hablamos de una matriz de 2 por 2, esta posición que es la 1, 1 y esta posición que es la 2, 2 va a anteponer un positivo. En cambio, en esta posición que es la 2, 1 y en esta posición que es, esta posición es la 2, 1 y esta posición es la 1, 2, me dan impares cuando los sumo. Entonces se anteponen en ellos un negativo, ¿sí? Esto va a pasar siempre que estemos en 2 por 2. Ojo, no estoy diciendo que esto queda positivo y esto negativo. Estoy diciendo que en esta posición se antepone un positivo, es decir, no se cambia signo. Y en esta posición se antepone un negativo, lo que significa que se cambia el signo, ¿no? Bien, vamos a hacer entonces la matriz adjunta, ¿sí?, de A. Y la matriz adjunta de A se va a formar de esta manera. En vez de 4 vamos a tener en su lugar un 2. En vez de menos 1 vamos a tener en su lugar un menos 3. En vez de 3 vamos a tener en su lugar un 1. Y en vez de 2 vamos a tener en su lugar un 4. Ahí tenemos formada la matriz adjunta.